Muy buenas, aquí seguimos con las entrevistas en esta tercera edición de Ledinza Online. Sigo con mi compañera Yolanda Payas o Navan, sabéis que la podéis encontrar con los dos nombres. Y bueno, hoy tenemos a Urla Pope. Muy buenas, encantada de conocerte. Hola, encantada yo también y muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, pues te dejo con mi compi. Muchas gracias. Y hablaremos un poquito sobre ti. Genial, aquí estoy. Pues muchas gracias por este ratito de tiempo en el que vamos a intentar conocerte un poquito cómo eres tú como persona y como escritora, y hablaremos también de tus libros. Tú te defines como una escritora romántica de contemporánea y fantasía, pero bueno, cuéntanos un poco cómo llegaste, tu trayectoria como escritora, si escribías desde pequeña, bueno, cómo llegaste al hecho de ponerte a escribir. Bueno, yo creo que todos los escritores nacemos, ¿eh? O sea, no sé, me da la sensación que es vocacional. Entonces, en mi caso, pues es algo que llevo desde niña. Empecé primero leyendo, descubrí el mundo de los libros muy pequeña, como a los 8 años, y me pareció una ventana impresionante, ¿no? O sea, descubres eso y es como, wow, todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces ya empecé a leer mucho, 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 y sobre más o menos entre los 11 y 12 años me acuerdo, es que es una anécdota porque me acuerdo que me operaron de apendicitis y no había tele en la habitación. Imagínate una niña preadolescente sin tele, ¿no? Y me acuerdo que me regalaron un diario. Y claro, pues imagínate, para un adolescente, pues un diario fue, pues, digamos, mi preiniciación, ¿no? O sea, de ahí descubrí lo que era escribir. Entonces empecé primero, pues eso, con cosas mías personales, y me di cuenta que podía ir más allá. Yo siempre he sentido que puedo ir más allá en la escritura. Entonces, digamos que yo empecé, pues eso, un poco por vocación, me empezó a nacer naturalmente, y está todo muy asociado a leer. O sea, para mí, y yo sentía que era como que necesitaba algo más. Ya en la adolescencia empecé a ver concursos y cosas en donde podía meterme, revistas y todo eso. Y bueno, pues poquito a poco me empecé metiendo en este mundo. Luego ya me vine, porque yo hago un salto de América a España, porque yo soy peruana. Y ya más o menos en el 2007 es cuando ya me hago más profesional, y es cuando publico las 3 primeras románticas, después de haber hecho un máster de escritura creativa, sobre todo estudios relacionados con las técnicas, y como más profesional lo vi así. Y bueno, pues un poco, digamos, el resumen sería así, ¿no? Sí, yo creo que la formación es muy importante. Yo soy también de las que me formo muchísimo. ¿Y crees que, ya hablando que, bueno, esta ha sido una pregunta, ya que has nombrado la formación, ¿crees que un escritor se debe de formar Sí, vamos, continuamente? De hecho, bueno, en realidad todo el mundo, ¿no? En general, yo creo que eso es un poco ya antiguo, decir que los adultos no podemos formarnos, o que ya hemos pasado la época de educarnos y de mejorar como, ¿no?, como personas. Yo creo que eso es muy antiguado. Hoy en día se está demostrando que siempre se puede mejorar, y en mi caso, de hecho, ahora mismo estoy haciendo un curso de ensayo narrativo. Qué bueno. Técnica de ensayo no la tenía muy vista, yo soy mucha ficción, y entonces ahora mismo, para que veas que yo me sigo formando, ¿no? Sí, yo creo que un escritor, como te he dicho al inicio, nace, ¿no? Realmente no hay una carrera bueno, lo más acertado, digamos, la filología, literatura, pero realmente como tal, no hay unos estudios, ¿no? Hay periodistas, la mayoría de periodistas suelen ser escritores, ¿no? Pero entonces yo creo que este tipo de cursos, que hay muchos másters y todo, ayuda muchísimo, sobre todo el tema de la técnica, ¿no? Porque tú puedes tener tu propia voz, que eso no es discutible, ¿no? Tú puedes tener un género, pero creo que es lo que sería la técnica, el tema de ya no solamente ortográficamente hablando, sino también de que haya un texto que esté bien montado, bien estructurado, y aparte de una corrección profesional, que digamos que eso sería un siguiente paso, ¿no? Sí. Pero un escritor creo que tiene que tener una base bastante sólida de las técnicas, y leer también es una buena forma ¿no?, también de aprender, ¿no? Porque los propios libros también te enseñan muchas cosas, ¿no? Entonces sí, vamos, yo ahora mismo ya te digo que estoy haciendo un curso, o sea que sí, Me siempre. parece súper interesante. Es que yo creo que por mucho que tú escribas romántica, el aprender cómo se escribe otro tipo de género es muy enriquecedor. Yo también,
por eso te lo digo, que yo también he hecho otros temas que no son justamente romántica y me parece que todo enriquece a tu forma de escribir, porque además tú, por ejemplo, has ganado diversos premios en poesía, por ejemplo, en cuento. Cuéntanos un poquito cómo ha sido eso. Bueno, pues son experiencias que te hacen, vamos, te hacen sentir que este mundo, no sé, el premio te da un poco como un caramelo, ¿no? Te da un, y es como que te da un subidón, ¿no? No es obviamente todo, ¿no? Pero es un reconocimiento, ¿no? De hecho, el del cuento me hizo mucha ilusión porque era un premio que se da en toda la universidad y como que me lo dieron a mí, no sé, yo siempre he tenido, bueno, ahora ya un poquito más, ya no, pero cuando era más adolescente, pero son premios que me dieron de adolescente, pues no te lo crees, Yeah. no te lo crees. Este es un poco que tú solita tienes que ir creyéndotelo para que salga luego a flote, ¿no? Y claro, los reconocimientos siempre son una palmadita en la espalda, ¿no? Yo tengo que como un chuche, sí, es como un caramelito, no es una cosa que te gusta, te hace sentir bien, ¿no? Pero es momentáneo, ¿no? Es una cosa momentánea. Te sigue, ¿no? Claro que sí. Son muy Bueno, buenos. pero lo ves importante, ¿no? Que a lo mejor un escritor pueda... Yo es que a los alumnos y tal, yo creo que yo les recomiendo siempre que se presenten aunque sea a premios de cuentos, porque es verdad que cuando estás empezando, claro que te pasó a ti en la adolescencia, ahora no te pasaría, pero cuando estás empezando creo que es muy importante que te den ese caramelito que dices tú, ese aliento a decir, venga, sigue adelante, que no lo estás haciendo mal. Sí, ayudan, a ver, yo creo que es un todo, ¿no? O sea, esto es parte de un todo. No creo que sea lo único en lo que es la vida de un escritor, pero creo que sí, Sí. Es recomendable porque por dos motivos, ¿eh? Porque por un lado te pueden dar positivo, que mira, que sí, que has ganado, que te has reconocido, pero por otro lado también es un tema de frustración, un manejo de la frustración, porque muchísimas veces nos hemos presentado, muchísimos escritores, a concursos, a las propias editoriales, y esa sensación de que nadie te reconoce, ¿no? También es un proceso de que tú te tienes que manejar, ¿no? Entonces el tema de la frustración lo veo interesante, o sea, yo creo que es enriquecedor también este tipo de concursos porque aunque no ganes, también es parte del proceso. O sea, el fracaso y los errores también son parte de todo este proceso para mejorar, ¿no? Entonces también lo veo que digamos incluso en los dos lados, ¿eh? En el de ganar y el de perder. Claro, porque además al final lo que haces es también crearte un reto para ti y seguir escribiendo. Y eso también es muy importante para el escritor, porque hay veces que mucha gente dice, quiero escribir una novela, pero no se pone. Bueno, lo de ponerse cuesta, sí, porque Sí, es como el miedo a la hoja en blanco, ¿no? El miedo al bloqueador, o sea, es el miedo a que es tu intimidad, ¿no? También, ¿no? Al estar expuesto. Sí, sí, sí. Da miedo, pero bueno, yo creo que hay que lanzarse, sobre todo si tienes dentro de ti en tu corazón, dentro de ti esa inquietud, ¿no? Yo creo que hay que lanzarse. Vamos a hablar de tus libros, porque hemos venido aquí pues para hablar un poco de ellos. Bueno, has dicho que has publicado pues la trilogía romántica, que la tienes en Editorial Bubok, Sí. que son 3 libros, una trilogía, Un profundo sí. Sí, un profundo silencio, que se me había cortado el... La vida como un circo e historia de 2 mujeres. Cuéntanos un poco de qué va la trilogía y si tienes el libro lo puedes enseñar, por supuesto. Sí. Luego tengo uno más que publiqué durante la pandemia, que es el de historias reales, que es de vampiros. Eso también. Sí, luego hablaremos de él, lo tengo también para hablar. A ver, Cuéntanos primero esta trilogía romántica que tienes. bueno, yo las escribí a destiempo realmente, no las escribí todas juntas. A mí el mundo romántico me encanta porque yo soy muy fan de Jane Austen y todo el tema de la era desde el romanticismo también, la era victoriana posterior, todo eso, siempre me llamaba mucho ese mundo, ¿no? Y luego también yo crecí en un ambiente donde se palpa mucho las telenovelas, ¿no? O sea, la vive mucho de las telenovelas, entonces me empapaba un poco de todo, ¿no? Y es un género que me gustan mucho. Pues entonces, como te digo, realmente yo las publiqué a las 3 porque me parecía interesante juntarlas como una trilogía, pero
no es una trilogía común o corriente, o sea, no es, las tres son independientes, los personajes son independientes, no, son historias que no tienen nada que ver, pero pero tenían muchas cosas en común. Entonces yo lo que hice fue agruparlas para, digamos, lanzarme al mundo profesional, ¿no? Entonces lo que tienen en común que son 3 historias de amor, de superación, son 3 mujeres, o sea, son protagonistas femeninas, entonces, y durante la misma época, que era al principio del siglo XX, que me llama muchísimo la atención, por el tema de los cambios, ¿no? Que se empezaron a generar, y en Lima, porque bueno, pues tiraba un poco para la tierra, ¿no? Para la tierra. Normal. Son 3 novelas cortitas, entonces también por eso las voy a juntar, porque así dije, bueno, pues se leen rápido, son fáciles, entonces pues era más fácil juntarlas las 3. Pues todas tienen un significado muy especial, la portada, el título, todo, pues todo tiene un porqué. Yo soy de las que piensan que todo tiene un porqué. Todo detalle, creas que no, está puesto por algún motivo. Siempre hay algún motivo que el escritor ha querido dejar en el libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Un profundo silencio, la letra del título, que está en cursiva, también tiene un porqué, porque yo utilizo mucho el género epistolar, que se utilizaba mucho antiguamente, ¿no? Entonces, me gusta mucho el tema de intercambiar a través de cartas, ¿no? Entonces, en las 3 novelas hay mucho de cartas también. Y luego la idea de qué significa el petirrojo, pues el petirrojo es un ser, es un ave libre, ¿no? Y el rojo significa la pasión, el amor. Entonces, para mí, la protagonista, que era María Celeste, empieza su historia narrándote primero que ella está encerrada. Ella está encerrada porque su marido la ha visto en una situación comprometida. Ella ha entrado en un shock que en esa época no se sabía exactamente lo que significaba tener un shock emocional como lo ahora lo estamos. No, desde luego. Actual, pues en esa época era pues una histérica, hay que encerrarla, y ella es sordomuda. Entonces ella lo que te va a contar es por qué está en esa situación. Va a ir hacia atrás a contarte, ¿no? Por qué es lo que ha pasado para que su marido la haya encerrado. Entonces todo, bueno, esto desde una jaula de oro, ¿no? Porque ella es una clase alta y ella está pues metida ahí, y ella te va a ir contando el porqué de su historia, ¿no? Digamos, eso sería más o menos el resumen. En la segunda, que se llama La vida como un circo. Sí, es verdad, me llamó muchísimo la atención en la portada, ¿no? Que es la carpa de un circo, sí, hasta las letras que son como de circo, de estilo circense, sí. Sí, le encanta porque al abrirlo también está el circo por el otro lado. Qué chulo. ¿No? El circo, bueno, para mí el circo es eso, ¿no? En general todo el espectáculo, ¿no? Lo que hay delante y lo que hay detrás, ¿no? Pues un poco igual que con la del profundo silencio, es esas sociedades en donde el qué dirán es muy importante, el cómo tienes que ser, cómo tienes que comportarte frente a la sociedad, y en esa época en donde las mujeres estaban destinadas a eso, ¿no? Entonces yo desde el punto de vista de mi protagonista Marianne, que ella está dentro de ese mundo, porque también hay que entender que nosotros tenemos una mirada del siglo XXI, pero una mirada, yo intentaba meterme en una mirada de principios del siglo. Entonces ella pues se casa sin amor, pero ella siente que ella necesita algo más, que no es su vida, ya está hecha, no cree que es así. Entonces ahí es cuando se escapa y va al circo del pueblo y conoce pues al circense, que es el que digamos, que el que rompe, ¿no? Toda esa vida, y ella pues se enfrenta a todos esos temas que le va a generar la rebeldía y el amor, ¿no? Por otra persona que no es su marido. Sería la de La vida como un circo. Y luego tenemos Historia de 2 mujeres. Ah, sí, esa es la que me estoy leyendo yo. Está pues sabías que la foto es mía. Ah, mira. Pues sí. La verdad es que me llamó la atención porque en la portada dije, qué bonita la fotografía. Sí, pero qué bonita. Sí, esta foto la tomé yo en el Museo del Romanticismo, que suelo ir mucho, que me gusta mucho, bueno, un poco a investigar y a nutrirme. Hicieron una exposición de los vestidos de la época, ¿no? Y me gustó muchísimo porque vi que los maniquís los ponen sin cabeza. Y yo dije, uff. Ya, qué impresión, ¿no? Impresiona porque ¿qué significa? Precisamente, como te digo, todo está relacionado, todo tiene un porqué, ¿no? Entonces pues estas mujeres
que donde la cabeza que está, pues el pensamiento, todo el tema de las libertades que hoy tenemos, ¿no? Entonces, estas mujeres que está hecho también en epistolar, en donde, bueno, ahora que tú lo estás leyendo, trata sobre la vida de una madre y una hija, en el fondo. El amor es un momento, pero es el amor de madre e hija, ¿no? Dentro de sociedades, pues que las han, que las han hecho sentir lo peor, que les han supeditado todo, ¿no? Ante a todo lo que había detrás, ¿no? Del machismo, entonces, de lo que se suponía que tenía que ser una mujer, ¿no? Y que este tipo de cartas lo que logra es que da igual todo lo que nos imponga la estructura de la sociedad, ¿no? O sea, al final lo que importa es el amor, que es el sentimiento, ¿no? Y me gustó mucho el juego de las cartas y bueno, y la portada, pues claro, representa eso, ¿no? El no tener cabeza. Por eso te digo que sí son trilogía, porque tienen muchísimas cosas en común. Yo creo que la literatura tiene que ser útil, como dijo Anita, y entretener también a la vez. Tiene que tener un trasfondo, sobre todo la novela romántica, que a veces piensa la gente que no tiene algo detrás, alguna historia importante detrás, que puede ser de múltiples cosas. Y lo que me llama la atención es que los hayas ubicado a principios del siglo XX, porque no es una época que se lleve, por llamarlo así, tanto, porque estamos hablando de que hay muchísima novela de regencia, muchísima novela de otro tipo de épocas que también, y sin embargo en la novela, y me parece una época fascinante. A mí muy fascinante lo que tú dices por el tema de los cambios. El siglo XX es una revolución total, ¿no? A nivel industrial, a nivel de género, a nivel de, vamos, es una época de muchos cambios que yo creo que debería de tratarse más, precisamente porque esos temas, de hecho, lo gracioso es que la sociedad peruana en esa época estaba bastante tranquila, o sea, una sociedad que tenía, también es una sociedad que por eso también me gustaba, ¿no? Esa tranquilidad, supuesta tranquilidad, que está como latente y que hay algo ahí que tiene que romperse incluso dentro de lo que parece la normalidad, ¿no? Entonces esto también me llama mucho la atención a mí esa época, o sea, de hecho, sobre esas épocas. Bueno, ¿y qué te pasó en 2020 que cambiaste de registro y escribiste una novela de vampiros? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a ese momento? Yo no lo veo tan descabellado, a ver, no sé cómo explicar. Yo descabellado no lo veo, pero no sé, cuéntanos. A ver, lo primero porque me encanta ser versátil. Yo creo que también salirte de tu zona de confort y de buscar otros registros también es parte de un escritor, ¿no? Y a ver, tampoco es tan descabellado en el sentido que sigue siendo un poco lo que a mí me gusta. O sea, el tema del romanticismo está basado mucho por el vampirismo de Polidori, luego ya está todo este rollo de Drácula después, todo el gótico, todo se formó durante esas épocas, toda la revolución industrial, todo es que lo llevo ahí, yo sigo llevándolo ahí, ¿no? Entonces esta historia viene de lo mucho y de lo que me apasiona el mundo de los vampiros, ¿no? Y entonces, sobre todo, bueno, también es una mujer, tampoco, por eso te digo, siempre tiene cosas que que son como un sello mío personal, ¿no? El hecho que sea una protagonista, es sí, además la portada es muy chula también. A ver, tú habla en confianza porque aquí tienes a dos fans de vampiros total. Pero bueno, aparte, ¿qué tipo de vampiros? Porque de hecho ahora mismo estoy estudiando ensayo porque me interesa mucho la visión que se está dando actualmente del mito, ¿no? Porque el mito ha ido cambiando desde que realmente se generó en el siglo XIX, ¿no? XVIII, XIX, ¿no? Pues lo primero que la portada y dentro, sorpresillas, hay como unas cuantas ilustraciones. Todas son ilustraciones hechas para la novela. Se ve. Qué bonito. Son hechas para la novela. O sea, en contacto con una ilustradora porque yo estaba empecinada. O sea, no sé, tiene mucha acción. Al ser una novela de acción, me apetecía que tuviese, digamos, escenas que se pudiese reflejar, ¿no? Porque yo escribo igual. Me gusta mucho que la escritura sea visual, que tú lo puedas mirar a través de un texto, ¿no? Y yo, de hecho, no describo tanto, no me gusta mucho centrarme en la descripción porque me gusta que el escritor, o sea, que el lector también se cree una historia, ¿no? Pero sí quería dejar ciertas pinceladas de la historia, ¿no? Entonces me puse en contacto con una ilustradora que se llama Lorena Méndez y ella me hizo lo que es la portada y la anécdota aquí sería que yo le di a ella la novela sin ninguna pausa.
Ujú. Yo le dije, mira, toma y ya ves tú. Entonces, ella es la que decide cómo es Anne. Ella es la que, entonces, o sea, lo que creo que todo escritor le gusta es el hecho de que has llegado sin tanta descripción, has logrado que la gente entienda lo que tú has querido decir. Pues eso es un punto muy importante. Exacto, entonces, claro, pues para mí fue todo, vamos, un descubrimiento ver que ella había captado perfectamente cómo eran los personajes a través de esta, por ejemplo, esta escena que está ahí. Wow, Qué qué bueno, chula. Tiene qué muchas. chulo. Y claro, yo soy muy del mito clásico, ¿no? Sabes, muy de Anne Rice, sobre todo, que me gusta mucho el vampiro romántico, ¿no? Y también es una historia de una chica que tiene que llegar también a buscar esa superación. Por eso digo que tampoco es tan distinto de lo anterior, ¿no? Ella es convertida por un vampiro que es como uno que pasa por ahí, digamos, y eso está prohibido porque yo me gusta mucho el tema de las jerarquías, de las sociedades secretas, el tema de que haya un consejo, que el consejo manda a Ardos, que es el siguiente protagonista, a liquidarlos a los dos. Entonces empieza una persecución y empieza en esa persecución el que ella va a descubrir qué tiene que ver ella en toda esta historia, ¿no? Ella, en el fondo es el Bildungsroman que le llaman, ¿no? El de la evolución del personaje, ¿no? Desde la evolución emocional, racional, la evolución, pues también pasa aquí. Ella es una chica común y corriente y de repente se ve en situaciones que no se esperaba. Entonces es una novela que tiene mucha acción y muchos engaños, muchos temas de, pues eso, de corrupción o de jerarquías cerradas que no quieren, ¿no? Que un poco como los humanos, ¿no? Sí, sí. De otro Además, dicen que es bueno, pues que según he leído, una historia sobre vampiros con base en la literatura gótica y romántica sobre el género, una obra sólida, bien documentada, con muchísimo trabajo, imprescindible para amantes del género y para curiosos en general que quieran conocer más y mejor sobre estos monstruos legendarios. Es que a veces no todos los vampiros son de Crepúsculo, hay que pensar que hay muchos tipos de historias sobre vampiros o sobre sí, otros monstruos, por llamarlos así. sí, muy el gótico de Mary Shelley, también el Frankenstein, pero bueno, que no le negar la importancia que tiene Crepúsculo ni... No, por supuesto. Creo que esa es una nueva visión. O sea, el mito evoluciona, ¿no? Entonces eso es lo importante, porque el primer vampiro de Polidori, es verdad que se ha ido forjando, ¿no? El tema de la capa fue más bien, no salía en el Lord Rupert de Polidori, ¿no? Salió después en el teatro, cuando se adaptó al teatro. Hay muchas cosas que han ido adaptando, ¿no? Y ya cuando vino Drácula, que es como el boom de lo que era el conde, ¿no? El conde como tal, ha ido evolucionando ese, ¿no? Y de hecho en la ilustración, pues los vampiros eran monstruos que salían de las tumbas, no era el conde guapo ahí que te salía, sí, no era... sí. Entonces todo eso también había una evolución y a mí me interesa muchísimo la evolución del mito. Entonces, de hecho, pues claro que me he leído los libros de Crepúsculo, me he visto la película, es verdad que no, lamentablemente no me gusta porque en el fondo es utilizar el mito para contar otra cosa, ¿no? Pero también hay que ver desde el punto de vista de cómo ha evolucionado, ¿no? Y dentro de 2 semanas, una semana, quiero ir a ver la última de Marvel, que creo que también es de vampiros, con Jared Leto, ¿no? Porque también cómo evoluciona a nivel visual, ¿no? Porque luego el cine es el que nos ha traído esta imagen, ¿no? Entonces sí, o sea, yo soy muy clásica, es verdad, a mí me gusta el mito clásico, porque yo, ya te digo, es una época que me gusta muchísimo el romanticismo, muy fan de Lord Byron como mito de vampiro, ¿no? Entonces todo eso pues me apasiona y Anne Rice para mí fue un referente total en los años 90 con todo lo que es Entrevista con un vampiro, ¿no? Y toda la saga de crónicas vampíricas, ¿no? Bueno, sí, Crepúsculo también tiene la ventaja de que fue un bestseller que abrió la lectura a mucha gente que antes no leía y eso pues siempre también es bueno. Pero bueno, vamos a seguir hablando sobre ti. ¿Hay algún género que te estés planteando, aparte de lo que comentas del ensayo? ¿Te estás planteando cambiar de género? ¿Qué novelas te estás planteando a partir de ahora? Cuéntanos un poco tus proyectos a futuro. Bueno, pues como te digo, estoy ahora mismo en ensayo narrativo, pero bueno, el ensayo narrativo es bastante autobiográfico.
Entonces, bueno, pues te planteas muy bien, te planteas cómo quieres ir más allá de la ficción, ¿no? Me interesa la no ficción, me interesa muchísimo la no ficción, los ensayos, como te digo, con todo lo que hice de la investigación de los vampiros, que me documentó muchísimo, me di cuenta que hay, que hay para demasiada información y sobre todo que no llega, como, o sea, hay mucha información como para nichos cerrados y a mí mi novela, mucha gente la lee y me dice, oye, es que no es mi género, pero me has hecho ver algo que no veía, lo que hemos dicho de Crepúsculo, ¿no? O sea, es que me gusta generar en lectores algo que no necesariamente tiene que, es que es un nicho de vampiros solo para gente que no, sino que también se puede ser para todos, ¿no? Y me interesa ahora mismo tratar un ensayo, que es lo que me está costando, un ensayo de vampiros, pero un poco más narrado, más con otra filosofía, con otra visión un poquito más actual, ver la visión más de que la gente lo pueda leer, ¿no? Entonces, me interesa mucho el tema de la no ficción, pero bueno, siempre el tema de la romántica es algo que me gusta porque se presta para mucho. Creo que el romanticismo se presta muchísimo para muchos temas que hay detrás y sobre todo lo primero que vemos es el entretenimiento, ¿no? Entonces, al entretener ya captas al lector, ¿no? Y si le das algo detrás, pues creo que la romántica siempre se ha dado a otros géneros a pensar más allá. Y bueno, pues no descarto nada, pero como te digo, ahora mismo me estoy centrando en el ensayo y de hecho estoy en plena investigación, que es bastante... bueno, arduo, sí, claro. Ya me imagino. Y bueno, y entonces, explícanos así un poquitín cómo es tu proceso de escritura. ¿Pasas un tiempo documentándote? Sí, yo ¿Te haces esquemas? Cuéntanos un poco, vamos a cotillear un poquito en el interior del proceso. El proceso mapa, como le llaman, ¿no? Entre mapa, brújula. Eso es, mapa, brújula o jardinero y arquitecto, como quieras llamarlo. Sí, pero yo necesito una previa investigación. Con las románticas me pasó un poco al revés. Tenía tantas ganas de escribir, tanto que se me salía ahí entonces las escribí, pero a la vez me documentaba, porque como es una época concreta, pues quería que estuviese más o menos planteada. Tampoco me quería meter en demasiado porque no era la historia, ¿no? Pero sí, me gusta hacer una documentación, me gusta, y en ese proceso de documentación que me encanta, o sea, no solamente es pues buscar Google, ¿no? También es ir a conferencias, ir a museos, ir a charlas, o sea, todo ese proceso me encanta, ¿no? Porque vas un poco descubriendo más cosas, ¿no? Y luego ya la siguiente parte ya es centrar toda esa documentación, que creo que es la parte complicada, y empezar a escribir, ¿no? El proceso, pues yo sí me gusta inspirarme, me encanta ponerme música clásica, y depende también del tono de la música. Sí, según las escenas, sí. Lo aplica, ¿no? Depende del tono, cierta música de alguna banda sonora que es como muy alta y de repente el tono también te puede salir muy de acuerdo a eso. Sí. Y esa parte me gusta también mucho, el proceso de creación. Yo lo hago con música clásica y intento estar bastante inspirada y sí, te concentras y te quedas como ahí, ¿no? ¿Sabes? No para. Y para terminar, que ya se nos está pasando la reunión, dinos, nos has comentado antes que eres un poco relativamente nueva en redes sociales, pero bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar por si a alguien le apetece ponerse en contacto contigo o seguirte. Sí, pues sí, estoy sobre todo en Instagram, en Facebook lo tengo unificado, o sea, es con @urlaope. Vale. Ese sería mi nick, digamos, en todas las redes sociales. Es en Instagram, ahora estoy un poco cotillando TikTok, no tanto, pero bueno, en Facebook suelo estar en los grupos, ¿no? Y bueno, pues un poco ahí también. Y yo encantada de que la gente se ponga en contacto conmigo, de que quieran saber sobre mis obras, sobre mí. Vamos, yo siempre intento contestar, soy respetuosa, me encanta que la gente también lo sea. Y de verdad que todo el mundo que se ha puesto en contacto conmigo siempre ha sido... La gente es muy buena y yo estoy muy contenta porque he descubierto a mucha gente a través de las redes sociales que quizás antes pues no, incluso escritores, grupos y todo, y estoy muy contenta con las redes sociales porque te abren mucho, ¿no? Sí.
con Urla Pope en cualquiera de las redes sociales. Pues fenomenal, pues acabamos aquí. También tengo Sí. una web que suelo colgar, sí. que se llama urlapope.com. Ahí suelo colgar reseñas, artículos de interés de literatura, cosas que me llaman la atención, que son de no ficción, digamos que donde me puedo explayar. Recordad que Pope lleva 2 P's, ¿vale? Por si Sí. acaso alguien no lo ve escrito, pues es Urla claro, Pope, es que, con 2 P's. Perfecto, perfecto, fenomenal, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Urla, un placer conocerte y nos despedimos aquí. Hasta la próxima reunión. Gracias. Sí. Un saludo.